Muy buenas, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a ir enseñando algunas cositas que han ido metiendo en la parte de SDKTs, es decir, en el tema de los servidores de mod, pero que en principio son para que funcionen con el nuevo cambio que va a haber en la Season 6. Estos cambios están muy enfocados, por ejemplo, en el tema de Walkers y tendríamos lo que es aquí, por ejemplo, nos metemos en un dinghy. Y lo primero que tendríamos es que directamente el spawn se selecciona cuando te montas. Y tendríamos, por ejemplo, que ya no tendríamos el tema de poner lo que es un objeto en un punto en concreto. Todavía no salen como los rigs, por así decirlo, de dónde habría que ponerlo y tal, pero nos dejaría ponerlo en cualquier lado, ¿vale? Lo único que nos limita, por así decirlo, es la cantidad de objetos de ese mismo tipo que podemos poner. Creo que en este caso, si solo hay dos rigs, pues podríamos poner en este caso con mucho dos. Vamos a probarlo. Como veis, ya no me deja más, porque en este rig ya no me deja poner otro ballesta, pero la puedo poner donde yo quiera. Otra cosa de las que tendríamos es que si nosotros nos ponemos aquí a usar el walker, si os fijáis a la derecha, me aparece crew size. Básicamente, esto lo que hace es que solo puede haber esa cantidad de personas en ese walker mientras que estoy usándolo. Esto significa que hasta que alguien no se baje, el walker no se mueve. Directamente se permanece completamente inmóvil. No se puede usar, ¿vale? Sí que se podría usar en este caso lo que son las ballestas. Es decir, yo puedo usarlas y tal, pero lo que no puedo usar es el walker en sí, no lo puedo mover, se quedaría como una estructura fija. Cada walker tiene su crew size, ¿vale? A ver dónde lo tendríamos. Aquí tendríamos este que es 5, el modus 5. En este caso tendríamos, por ejemplo, el estileto. En el caso de estileto, por ejemplo, es 8. Dependiendo del walker, pues tiene más crew size o no. Otra cosa que tenemos, que como veis me sale en rojo, cuando lo conducimos y que hace prácticamente la misma función, es la de Walker Cap. Cada mapa va a tener un cap que se puede configurar, si no recuerdo mal, en el que en este caso son 100. ¿Qué pasa? Que cada Walker ocupa una cantidad. Es decir, no es que yo tenga 105 Walkers ahora mismo metidos. No. Es que cada Walker consume una cantidad en concreta de cap. Es decir, a lo mejor el dinghy son 5, el búfalo son 10, ¿vale? Y teniendo esto en cuenta, cuando está en rojo, me pasa lo mismo. Yo no lo puedo usar, ¿vale? No me deja moverlo. Yo si ahora mismo destroy object, yo le borro. Y a ver si me voy al estileto, a ver cuánto me pone Walker Cap. A quitar el dinghy, hemos creado que el dinghy, por ejemplo, ostras, era bastante, la verdad, eran 20. Pero ahora ya sí puedo usar lo que es el estileto. ¿Te hago otro walker? Pues vamos a ver, vamos a crear, por ejemplo, un falco. Sí, vamos a crear un falco. Y así vemos también el size del falco. Y vaya a ver que también tiene otro cap completamente diferente. Y que claramente también va a tener otro crew size. Esto viene bastante bien. ¿Por qué? Porque así nos quitamos. Mira, ya me deja. Ya lo tendría listo. Así lo que nos quita el problema de que se usaban, como ya lo expliqué cuando el tema de la actualización y tal, se quita el tema de los rank walkers. Es decir, había muchas temporadas que básicamente te creabas walkers que no tenían nada, que estaban vacíos, solamente para bloquear, solamente que sirven para molestar, ¿no? Al enemigo. En este caso es bastante más, ¿vale? No me acuerdo cuánto tenía antes, creo que era 85, puede ser. Pues mira, ahora tenemos 120. Pero mira, en el crew size de este caso, de este walker, ya subimos a 15. Ya podríamos tener 15 personas de nuestro clan subido en este walker.
Así que bueno, espero que esta actualización, por lo menos a mí me gusta, me parece bastante buenos cambios. Obviamente esto ya se podrá desactivar o configurar en el servidor, depende de qué, pero viene muy bien sobre todo para decir, mira, pues en este mapa está limitado a este tipo de walker, en este mapa está limitado a este otro tipo. Hace que sea mucho mejor ajustar los que son los limitar los mapas dependiendo del cap o limitar o bueno, directamente ya no es que tendríamos un cap de mapa, que también lo tenemos, sino que ya tenemos un cap de walker, que tiene muchísimo más sentido, para que no nos veamos gente que se monta en un walker y que usan un dinghy, por ejemplo, para montarse 10 y ir al abordaje solamente. Ahora que tengan que usar un walker más grande si quieren ir 10 o dos walkers, que ya complica más las cosas. Dicho esto, espero que os guste el vídeo, os saque más o menos de duda de lo que va a haber en la Season 6. Va a haber muchos más cambios, y esto puede cambiar, ¿vale? Estos son como pruebas que se pueden ya ir probando como digo, en el mod, en el tema de los mods, es decir, en el brand de SDK Test. Dicho esto, yo ya me despido. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Hasta la próxima.